Hola amigas y amigos psicocracks. ¿Qué es el psicodrama? El psicodrama fue creado por el médico psiquiatra Jacob Levi Moreno, inspirado en el teatro de la improvisación o teatro espontáneo, donde descubre las posibilidades terapéuticas que implica la representación de las situaciones conflictivas, al vivirlas de forma activa, en el aquí y el ahora. La expresión dramática, el juego teatral, el movimiento del cuerpo, la expresión de lo simbólico y la puesta en escena de lo vivido, invita a mirar desde otro lugar la propia experiencia, abriendo las puertas de la consciencia y de la espontaneidad, lo que permite encontrar alternativas para el cambio. En el psicodrama interviene el cuerpo en acción e interacción con otros. A través de la acción se van poniendo en escena el pasado, el presente o el futuro, lo vivido, lo imaginado o fantaseado, teniendo la posibilidad de vivirlo desde el aquí y el ahora, con todas las emociones y sentimientos que aparecen ante la situación que se está abordando. El psicodrama se ha ido gestando como una filosofía del encuentro, siendo esta una de las mayores aportaciones de Moreno a la psicología y la psicoterapia. Concibe a la persona como un ser grupal, social, y no como un individuo aislado. Las personas nacemos en grupo y nos relacionamos en grupos. De ahí la importancia que el psicodrama le da a la relación y al encuentro verdadero entre las personas. Este encuentro se puede dar cuando somos capaces de ir dejando a un lado los condicionantes que limitan la libertad de las personas, lo conocido, lo ya sabido, lo rígido, y damos paso a la posibilidad del encuentro desde la espontaneidad creadora. La espontaneidad es connatural al ser humano. Desde que nacemos tenemos un gran monto de espontaneidad. El proceso terapéutico consiste en ir recuperando y potenciando la espontaneidad y la creatividad, que nos ayude a salir de posiciones emocionales y comportamientos muchas veces dañinos, que nos permita vivir nuestra vida, en la relación con los demás, de una manera más auténtica. ¿Qué objetivos persigue el psicodrama? El objetivo fundamental en la psicoterapia psicodramática es, a través del encuentro terapéutico, ayudar a modificar los patrones de relación con los demás y con uno mismo, que se mantienen rígidos, ofreciendo la posibilidad de vivenciar alternativas a la propia realidad ya conocida. Para poder ir realizando este proceso es necesario ir recuperando la espontaneidad, que posiblemente desde hace tiempo se ha ido perdiendo. La espontaneidad siempre se traduce en creatividad, y poder vivir con y desde ella ayudará en la búsqueda de la propia verdad y la posibilidad de un encuentro verdadero con los demás. Por esto podemos afirmar que la esencia del psicodrama es desarrollar y potenciar la capacidad espontánea y creativa que tenemos todas las personas. Moreno define la espontaneidad como la capacidad de dar respuestas adecuadas a situaciones nuevas, o respuestas nuevas a situaciones ya conocidas, que le permita vivir a la persona desde sus propias elecciones, de forma más auténtica y plena, lejos de la rigidez. ¿Cómo es una sesión de psicodrama? Una sesión de psicoterapia psicodramática puede ser individual, o también denominada bipersonal y grupal. En ambas modalidades la estructura de la sesión se repite. La sesión inicia con un espacio para el caldeamiento, un tiempo para permitir que la creatividad sea posible, un tiempo para poder crear un clima de seguridad, de confianza, que permita entrar en contacto con consigo mismo y prepararse para la acción. El caldeamiento puede facilitarse a través de juegos creativos, de la acción o a través de la palabra, de la expresión distendida, que permita que vaya surgiendo un tema. En una sesión de grupo, a partir del caldeamiento surge un protagonista, que puede ser una persona o el propio grupo. En una sesión individual, el paciente o protagonista se preparará para dramatizar y seguir profundizando sobre los contenidos que han sido surgiendo en el caldeamiento. En la segunda fase de la sesión, la dramatización se trae al aquí y a la ahora, a través de la acción y del cuerpo, las situaciones, vivencias, sueños, conflictos, que están presentes para el protagonista, teniendo la posibilidad de actuarlos y vivenciarlos, no solo contarlos. A través de la acción se exploran acontecimientos importantes de nuestra historia, pasados o presentes, reales o imaginados, lo que permite reintegrarlos de una manera nueva. La sesión finaliza con un tiempo para compartir, para expresar las sensaciones y vivencias que resuenan en nuestro interior después de la dramatización. En un grupo, los participantes comparten desde su vivencia, y no desde el juicio o desde el análisis, sino desde sus propias experiencias vitales, desde su sentir. A través de la psicoterapia psicodramática se pueden abordar conflictos familiares, de relación con los demás y con uno mismo, dificultades que generen ansiedad y angustia, estados depresivos, trastornos obsesivos compulsivos o fobias y miedos. A través de un proceso psicodramático la persona vive un camino de conocimiento y consciencia de su propia persona, así como una apertura hacia los demás y la relación con ellos, generando las espirales que conllevan el crecimiento personal. Gracias por su atención. Hasta pronto, psicocracks.